Dile Náhuatl que entregue a su hija
Dile. Masa po, mami, mata. Ahí nomás. Mami. Mami, pues, ponte esto. Aquí entrega a tu hija. Ahí, párate así, ahí, párate. Padre, ¿esto van a entregar en el local? Sí, después. Entrega a tu hija. ¿Ya? Ahora tú dile algo. Ahí agarra. Ahí. Órale. Entrega a tu hijo. Dile que lo cuide, que le dé todos los días a tole. Claro. ¿Ya? Ahora tú dile, dale chile manteca con tascal y totonque. Dile, le entrego a mi sobrino. Tascal y totonque. Ahora tú dale las gracias en agua a los papás. ¿Ya? Órale pues, tómala por el lado derecho. Agachaditos, agarra la cira para que ya no se vaya a ir la cigua porque... No, ya. Ahorita ya cayó a la red y vamos. Va la nica. Bueno, vamos a iniciar ya, pónganse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la gracia y la bendición para Julián, para Dionisia. Hoy es un día bonito, especial. Todos decimos, yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Julián y Dionisia, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Julián, Dionisia, bienvenidos. Es un día bonito, especial para ustedes. Yo siempre les estoy repitiendo que este día no quede grabado, plasmado en un papel, sino este día, principalmente del 17, que no se olvide, 17 de diciembre, a esta hora, ustedes vienen a la casa de Dios, aquí donde vive nuestra patrona, aquí donde está Dios, a recibir su bendición. Que no se les olvide. Bienvenidos, madrina, padrino, papás de cada uno de los contrayentes, amigos, familiares que hoy acompañan a Julián, a Dionisia, a presenciar este momento importante, marido y mujer en breve. Julián, ponle todas las ganas del mundo a tu nuevo camino que hoy emprenden como marido y mujer. Ese camino a veces se vuelve pesado. Metafóricamente te pongo un ejemplo. Tú has subido allá a la parte alta, allá donde está la ermita allá arriba. ¿Has ido? ¿Y qué tal está el camino? Cuando llega uno allá, hay agua. Así también es el camino del matrimonio. A veces arrancamos bien contentos. A media subida dice: ya no aguanto, ya no aguanto. Pero ahí vamos despacito. Ya no aguanto, ¿qué? El pan, el frijol, la luz, la tortilla, el aceite, el vestido, la pintura de la cara de los labios de Dionisia, y quiere zapatilla, y ahora quiere un refresco, y ahora quiere pan, y ahora... Imagínate, dice: ay, la subida, ay, ya no aguanto. Pero pídelo mucho a Dios. Hay que descansar para echarle otro momento y otro poquito más arriba y llegar hasta la cima, hasta que Diosito. Así que Dionisia, lo mismo. Échale ganas, cumple con tus obligaciones, Dionisia. Ahorita ya han caminado un poquito, ya sabes lo que hay que hacer allí con Julián, que come 21 tortillas, se come Tlaxcala y Totón, que 21, ¿verdad? Y luego 3 platos de puro frijol, ¿verdad? ¿Ves? Hay que poner una olla grande. Y luego se quita pantalón y se quita camisa, y hay que lavarlo, y al ratito plancharlo, ¿eh? Esos son compromisos, obligaciones, ni modo. Tengo que hablar así. Pero también pónganse de acuerdo, Julián, para que no haya gritos, para que no haya enojos, para que no haya reproches, para que no haya lágrimas y que digas: ay, Dionisio, está gritando que ya regañaste a Dionisia, ya está llorando. Eso no está bien, ¿eh? Siempre el acuerdo, siempre el diálogo, siempre caminando juntos para que no haya problemas, para que no haya dificultades, porque todo mundo queremos vivir bien. Los problemas nos desaniman en la vida,
Los gritos nos desaniman, los golpes nos hacen que nos vayamos cada quien por su lado. Y se acabó el matrimonio al ratito. Y cuídate mucho, Julián, cuídate mucho de la beberecua, la guanqueca, porque eso es una enfermedad. El ser tlahuanque es una enfermedad, porque aunque tengas mucho billete, si eres tlahuanque, se va a acabar, ¿ves? Entonces, mucho cuidado allí con los amigos, porque tú sabes que yo he venido por aquí a las 5 de la mañana y por tlahuanque aquí en la cancha por allá gritando, ¿ves? Es una enfermedad y por eso cuídate el poquito o mucho, Tommy, que tú ganes, guárdalo, dáselo a Dionisia, porque Dionisia va a comprar la papa, huevito, aceite, azúcar, café y ahí le paro porque faltan hartas cosas, ¿ves? Entonces, échale ganas, Julián, échale ganas. Cuida a tu Tommy, cuida también a Dionisia, cuida a tus pequeñitos, dales lo necesario, porque son el amor de ustedes dos, se ve reflejado en el niño, en la niña. Dios te bendiga y echarle todas las ganas. Solamente ustedes, Julián, Dionisia, de pie. A ver, Julián, Dionisia, ante esta comunidad cristiana que representa a sus amigos, los papás de cada uno de ustedes, sus padrinos de velación, yo les pregunto, Julián, Dionisia, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda. Mírense de frente y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Julián Sánchez Venancio, te acepto a ti, Dionisia Ferentino Gutiérrez, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Dionisia Florentina Gutiérrez, te acepto a ti, Julián Sánchez Venancio, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, salud, en la enfermedad, amarte, respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame los anillos, las arras, el lazo por allí. El Señor bendiga estos anillos, estas arras, lazo, velas que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo, los anillos, dale el anillo de ella. Ándale, así. Ya sabes, dile fuerte. Recibe ese anillo. Ándale, ahora dale el anillo de él a ella. Allí en esta mano. La otra, ¿qué? Ahí. Dile su nombre. Amén.
manos así. Tú abajo. Colócale las arras, padrino. Ándale. Ahora dile su nombre. Prenda. De que no falte. Dáselas. Ahora dile tú su nombre. Que vamos a compartir. Amén. Dáselas a tu madrina. Padrinos, pónganse de rodillas. Para darle las velas a tu ahijada, a tu ahijado. Dale la vela a tu ahijado, tu ahijada. Dale la Biblia. Colócasela aquí. Toca. Ajá. Ahora sí. Dale. Ya le diste el ramo. 1. 1. Ándele. Paraditos todos. Aplauso fuerte para estos esposos. Aplauso fuerte. Bien. Ahora vamos a decir cantando. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Julián y Dionisia, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por sus padrinos Zenón y Mariflor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los papás de cada uno de ellos, Julián, Dionisia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los amigos, invitados, familiares de los nuevos esposos, Julián y Dionisia, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre Julián, sobre Dionisia, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentados todos, ustedes también. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Cielos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana Hosana en el cielo. Bendito es el que viene En el nombre del Señor. Hosana, Hosana Hosana en en el el cielo. Hosana, Hosana Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, de estos nuevos esposos, Julián, Dionisia, sus papás, de cada uno de ellos, padrino Zenón, Mariflor, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toma la velita con tu ahijada, con esa mano, tú con la otra pásatela, pon la Biblia en el reclinatorio y así, agarra la sigua, levantamos un poco, cantamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y Líbranos del mal. Julián, Dionisia, esa luz que tienen en sus manos significa, para que ustedes le pongan ganas, es la presencia de Dios. No caminarán en la oscuridad, sino siempre iluminados con esa chispa de fe en su nuevo camino de marido y mujer. Hoy fundan su familia. Padrino, agarra la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, a mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Salúdense, dense ese saludo de paz en Cristo Jesús. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra pero tuya una bastará tuya para bastará sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. En Caná de Galilea, el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María. Todos paraditos y ustedes de rodillas. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Julián y a Dionisia, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe, descienda. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz
La Santa Misa ha terminado. Apaga las velitas. Apaga las velitas. Quítenles el lazo. Pónganse de pie. Aplauso fuerte para los nuevos esposos. Una tarde en Cana con tu madre, consagraste una historia de amor.
Felicidades, coach. Sige. Sino ito kami? Siya ka?